¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos a ir conmigo. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar
que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transforma. Buenos días, familia, amigos, iglesia, confraternidad de Río Negro. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Tengan una muy cordial bienvenida a cada uno de los que se conectan a esta hora para compartir con nosotros este tiempo de celebración familiar. Este tiempo en el que nos conectamos para darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Y hoy, de manera especial, que es el último domingo del año 2020, un año que ha sido absolutamente atípico, difícil para muchas personas, y lo hemos compartido durante estos domingos, pero hoy queremos de una manera especial darle gracias al Señor por su bondad, por su amor y por su fidelidad, porque Él ha estado con nosotros cada uno de los días de este año. Él nos ha bendecido, nos ha acompañado, ha derramado su misericordia y su bendición sobre cada uno de nosotros. Y hoy quiero compartir con ustedes los 3 primeros versículos del Salmo 46. Y dice la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. A pesar de todas las situaciones difíciles, a pesar de lo duro que para muchos pudo haber sido este año 2020, damos gracias al Señor, celebramos a Dios por su bondad, por su fortaleza, porque hemos creído lo que dice al principio del Salmo: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y así como Dios ha estado con nosotros durante este 2020, seguro lo seguirá estando en el 2021. Esperamos que este sea un fin de año especial en el que ustedes puedan compartir en familia y puedan celebrar y darle gracias al Señor por todas sus bondades. ¿Qué les parece si adoramos y exaltamos el nombre del Señor? Bienvenidos. Es tu forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad.
lo más hermoso que le ha pasado a mi alma. Jesús, porque tú eres quien me ha hecho prisionera de esperanza. Pasado a mi alma, Jesús, porque tú eres quien me ha hecho prisionera de esperanza. Señor, te adoro. Te adoro, te adoro, mi Cristo, porque me has hecho tanto bien, porque eres bueno y para siempre, sin tus misericordia. Porque eres bueno, por eso te cantaré. Porque eres bueno, por eso te adoraré. Porque eres bueno, por eso te cantaré. Porque eres bueno, por eso te adoraré. Porque tú eres lo más hermoso que le ha pasado a mi alma. Jesús, porque tú eres quien te ha hecho prisionera de esperanza. Señor, te adoro, te adoro, te adoro, mi Cristo, porque me has hecho tanto bien, porque eres bueno.
ha pasado a mi alma, Jesús, porque tú eres quien me ha hecho prisionera de esperanza, Señor, te adoro. Porque me has hecho tanto bien, porque eres bueno y para siempre son tus misericordias. Porque me has hecho tanto bien, porque eres bueno y para siempre son tus misericordias. Porque me has hecho tanto bien, porque eres bueno y para siempre son tus misericordias, Señor. Buenos días, estimados hermanos y amigos. Deseo que el gozo y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y sus familias. Increíblemente estamos terminando el año 2020. Quizá la fiesta de Navidad para muchos de ustedes fue muy especial por el reencuentro con familiares y amigos presencial o de manera virtual. Pero para otros ha sido totalmente lo contrario, por la enfermedad o la muerte de sus seres queridos. Para nadie es un secreto que hemos experimentado un año atípico en todas sus modalidades. Casi todos los que hacemos parte de esta generación nunca antes habíamos visto cómo se detuvo el mundo. El encierro fue casi total. Bajo la economía mundial, las consecuencias han sido catastróficas en la producción, el comercio, la vida social, las reuniones de trabajo, el turismo, los encuentros familiares, etcétera, etcétera. Y el miedo a la enfermedad fue el arma de control que cometió y sometió aún a los más escépticos. Estamos a las puertas de empezar un nuevo año y tenemos muchas expectativas de qué nos depara el año 2021. Posiblemente no nos atrevemos a visualizar con mucho optimismo por el temor a equivocarnos. Pero veamos cuál es el consejo de Dios para momentos como estos. Quisiera invitarlos a reflexionar en lo que nos dice la palabra de Dios, nuestro Padre Celestial, en 1 de Pedro 5, 6 al 11. Dice así en la Nueva Versión Internacional: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los restaurará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio
por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, muchísimas gracias te damos por la oportunidad que nos das de acercarnos con confianza a tu palabra y recibir de ti el consejo sabio y oportuno para los tiempos peligrosos que vivimos. Oramos que tu Espíritu Santo toque cada uno de nuestros corazones y que por ello, por esa palabra, seamos alentados, dirigidos, guiados por ti. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor. Amén. Antes de entrar en el estudio del texto, observemos un poco el contexto de la carta. Nos encontramos en el versículo 1:1 que el apóstol Pedro le está escribiendo al grupo de iglesias del Asia Menor, hermanos en la fe de extracción judía que estaban en diáspora, es decir, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Recordemos que la diáspora entre los judíos comenzó mucho antes que entre los cristianos no judíos, pero en términos de los efectos fueron similares para ambas comunidades, aunque las circunstancias históricas que originaron dichas dispersiones no fueron las mismas. El temario abordado por el apóstol Pedro coincide mucho con los asuntos ya resaltados por Santiago. Esto tiene que ver con la semejanza en sus audiencias, judíos, cristianos en el extranjero. La carta de Pedro, en líneas generales, es una colección de pensamientos y recomendaciones a las iglesias provenientes de un guerrero en la fe y que aborda el temario esperado entre un pastor y su iglesia. Está claro que Pedro sabe bien a quiénes les escribe y se siente movido a compartir con ellos a partir de ese nexo afectivo. Pedro trata asuntos teológicos profundos como el previo conocimiento de Dios, o sea, la presciencia, hasta temas sencillos de las cosas más cotidianas, como los consejos para la vida de pareja. No hay duda que la carta del apóstol Pedro es un conglomerado de sabiduría pastoral. Con todo esto, en el temario que Pedro nos proporciona, se acumula una experiencia pastoral sumamente rica. El apóstol, entendiendo la situación de persecución que estaban viviendo los hermanos y conociendo que Satanás se aprovecha de nuestra vulnerabilidad cuando estas cosas afectan las áreas de nuestra vida humana, en lo espiritual y emocional, en lo relacional, en la vida familiar, laboral y en la estabilidad de la sociedad en general. Pastoralmente, Pedro encuentra la clave para tratar esa variedad de temas guiado por el Espíritu Santo, para fortalecer la fe y la esperanza de los creyentes. Por eso, les invito a pensar en 3 puntos principales desde esta reflexión sobre este pasaje. En primera instancia, vamos a colocarle como título Resistiendo la prueba. Y a continuación, 3 puntos generales. Preparémonos para la prueba, según los versículos 6 al 8. Enfrentemos al enemigo y entendamos el resultado de la prueba, en los versículos 10 y 11. El primer punto, preparémonos para la prueba, los versículos 6 al 8. En estos versículos finales de su primera carta, Pedro pronuncia frases de aliento y esperanza para sus lectores, en los versículos 10 y 11. Pero no sin antes darnos una serie de recomendaciones en los versículos 6 al 9, en los que nos indica el procedimiento para enfrentar las crisis, como por ejemplo, versículo 6 dice, humíllense o ríndanse bajo su poderosa mano. Esto incluye también el arrepentimiento. ¿Por qué Pedro dice esto? Porque Pedro experimentó que cuando él se creía
muy seguro de sí mismo, en parte esa seguridad se la daba su orgullo. Pero él experimentó un gran fracaso en esto. No podía estar seguro de su invulnerabilidad. Y cuando experimentó la derrota que traicionó al maestro, la mirada de Jesús fue contundente. Allí él pudo entender que estaba confiando más en sí mismo y que era necesario quebrantarse. Por eso lloró amargamente y fue y se arrepintió y pidió perdón. Descargar o depositar sobre el Señor todas nuestras cargas y ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Confíen o confiemos en la fidelidad de Dios. El Señor nos invita siempre a: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El versículo 8 dice: tengan dominio propio y estén alertas, es decir, sean conscientes de sus debilidades, no se dejen dominar de sus impulsos, estén alertas, porque el diablo, nuestro enemigo, anda como león hambriento, buscando a quien destruir, a quien devorar. El segundo punto de esta reflexión tiene que ver con cómo enfrentamos al enemigo. Y el versículo 9 nos dice: resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. El paralelo con esto lo encontramos en Santiago 4:7. Es notable que lo que dice Santiago, dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Pablo insta a los efesios también a estar firmes contra las acechanzas del diablo, en Efesios 6:11 y versículos 13. Para los cristianos, el estar alertas debe ser una acción continua sin parar. ¿Cómo resistimos a Satanás? Pedro dice: manteniéndose firmes en la fe, es decir, sólidos en la doctrina. En cuanto a la fe, el creyente debe estar firme e inconmovible. Por ejemplo, Pablo utiliza la palabra sólido cuando escribe: el fundamento sólido de Dios está firme, en 2 de Timoteo 2:19. La palabra que Dios ha dicho es fiel, por eso podemos confiar en Él y en su palabra. Es decir, podemos confiar en todo el cuerpo doctrinal de la fe en Cristo. Y aunque Pedro use la palabra subjetivamente en otros pasajes, en 1 de Pedro 1:5, 7 y 9, aquí el contexto favorece en el sentido objetivo. Pedro se refiere no tanto a la fe del individuo, sino a las enseñanzas doctrinales de la fe bíblica cristiana. Ahora, el término sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro usa la experiencia común de los creyentes esparcidos por todo el Imperio Romano como una motivación para aquellos que han sido perseguidos por causa de su fe en Cristo. Su experiencia no eran extraordinarias, sino comunes y corrientes, como las que nos suceden también a usted y a mí y a todos nosotros. Con este sabiendo, Pedro recuerda a los lectores que la iglesia cristiana es universal. Por esta razón, los creyentes deben mantenerse firmes contra Satanás. La expresión sabiendo se refiere no al conocimiento acerca de cómo hacer algo, sino a conocer en pensar de alguien. En este caso, Pedro llama la atención de los lectores hacia los hermanos cristianos de otras partes del mundo. Pensemos en ellos, que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Es decir, Pedro no dice los mismos sufrimientos, sino la misma experiencia de sufrir. Quizá él desea señalar que otros cristianos también están padeciendo
y por eso lo pone en forma enfática. El mensaje para los lectores es que deben ver que sus sufrimientos solo son una parte del martirio o el sufrimiento que se experimenta como cristiano. Los hombres y mujeres cristianos a lo largo y ancho del mundo sufren por Cristo. Dada la comunión de estos santos, esta afirmación debe ser alentadora para los lectores y no debe sorprenderles. Lo mismo para nosotros. En 1 de Pedro 4 12, dice lo mismo. Ahora, el tercer punto, entendamos el resultado de la prueba en los versículos 10 y 11. Versículo 10 dice, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los restaurará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Versículo 11 dice, a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. La verdadera esperanza de todos los creyentes está en el carácter invariable y estable del único Dios verdadero, amoroso, lleno de gracia y misericordia. Si bien vivimos en un mundo caído, lleno de maldad y rebelión, cuando confiamos en Él, nada nos puede separar de Él, según lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 31 al 39. Ese Dios de toda gracia también se describe en otros textos como el Dios de paz, el Dios de misericordia, el Dios de toda consolación, el Dios de amor, el Dios no de confusión, sino de revelación, de verdad, de visión. El que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Esto enfatiza nuestra identificación con Cristo. Estamos unidos a Él ahora en su muerte y sufrimiento, pero también en su resurrección y gloria. Esta gloria eterna solo llega con la experiencia de la muerte física o la segunda venida del Señor. Él nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. La meta de Dios para todos los creyentes es ser como Cristo. Mediante el sufrimiento y las pruebas, nuevamente es necesario encontrar aquí la paradoja del pacto. Dios hace su parte y nosotros hacemos la nuestra. Dios mismo los restaurará. El significado básico de esta expresión en la palabra griega, restaurar, es el de arreglar lo que ha estado roto, de tal modo que quede íntegro de nuevo. Pablo insta a los hermanos y hermanas cristianas a restaurar con ternura a la persona que ha caído en pecado. En su misericordia, Dios toma al pecador caído y lo perfecciona, lo restaura, es decir, lo transforma en lo que debiera ser. Una traducción encomiable es la siguiente: Dios se ocupará de todo, que todo esté nuevamente bien. Ahora, dice que los afirme, los haga fuertes y estables. En la Nueva Versión Internacional tiene una serie de 3 adjetivos, pero en el griego son verbos y dice: os afirmará, fortalecerá y establecerá. Dios sigue con la tarea de restaurar al hombre. Pedro dice que Dios hace fuertes a los creyentes en su fe. El apóstol recuerda las palabras de Jesús cuando dijo en la noche de la traición: he orado por ti, Simón, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro utiliza las mismas palabras que Jesús usó con él. Los verbos afirmará, fortalecerá y establecerá significa literalmente poner un cimiento y en sentido figurado, establecer un cimiento firme. Estos verbos son sinónimos
y sirven para enfatizar el significado de la obra de Dios en nosotros. Por medio de esta oración, Pedro anima a los creyentes, quienes experimentan sufrimientos incontables por Cristo, y les da la certeza de que Dios está junto a ellos. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. En conclusión, Pedro termina la exhortación utilizando los atributos o títulos de majestad y grandeza que se aplicaban a los gobernantes de aquel entonces, a los reyes y emperadores. Y cuánto más para nosotros reconocer de este modo, que nuestro Dios es el que merece ser reconocido con toda su majestad, en toda su grandeza, en todo su señorío. Él es nuestro verdadero gobernante. En conclusión a esta disertación, podemos decir que en el año 2021, si ponemos la mirada en nuestro Señor Jesucristo, tendremos gozo aún en los sufrimientos, en las batallas y en los procesos que tengamos que pasar. Y también tendremos gozo de haber tenido el valor de tomar decisiones que agraden a nuestro Dios, por sobre todas las cosas. Recordemos el cuadro totalmente diferente del carácter restaurado del apóstol Pedro. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Depositar toda ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Velar o estar alertas contra las acechanzas del diablo. Confiar en la gloriosa esperanza de ser transformados como Cristo. Y por último, el ejemplo de vida del apóstol Pedro y su exhortación a tener dominio propio y a estar alertas para no dejarnos engañar o distraer por las astucias de Satanás o las novedades de este mundo, sino a confiar en la fidelidad y el cuidado de Dios, que en Él seremos victoriosos sobre toda circunstancia. Para apreciar plenamente este futuro o ese futuro, nosotros los creyentes debemos creer que si estamos en Él, nada nos puede separar de su amor. Yo quisiera invitarles a que oremos para que la novedad del año que viene no sea para nosotros angustioso, no despierte o no cargue nuestro corazón con la ansiedad y la incertidumbre, sino más bien afirmemos estos principios, estos consejos, esta exhortación que nos ha dado el apóstol Pedro y que tenemos a la mano. Habrá cosas desconocidas, pero tenemos lo conocido, es la seguridad, la fidelidad de Dios, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. De manera que yo los invito a que oremos. Padre, muchas gracias te damos por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de confiar en ti, de leer tu palabra y encontrar en ella palabras de esperanza, palabras de afirmación, palabras que nos alientan y que a la vez nos da el consejo de qué hacer en momentos de crisis, en momentos de debilidad, en momentos de confusión. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú habitas en nuestro corazón. Señor, queremos agradarte a ti. Por lo tanto, pedimos que fortalezcas nuestra fe. Si hay alguna persona que ha escuchado esta reflexión y todavía no está seguro de su salvación en Cristo, yo te invito para que hagas conmigo esta oración de entregar tu vida a Él y di estas palabras: Señor Jesús, he vivido una vida incierta, pero hoy quiero depositar mi confianza en ti. Te acepto como mi Salvador personal. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que puedo tener vida eterna por la obra que ya hiciste por mí.
escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a confiar en tus promesas y a serte fiel hasta la muerte. Te lo ruego en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Si usted hizo, amigo, esta oración, crea que el Señor le ha salvado y usted comienza a partir de este momento un proceso de vida cristiana, un proceso de crecimiento, pero mediante el estudio de la palabra. Yo te animo para que te acerques a alguien, a un amigo, a un familiar, a alguien que conozca de la palabra de Dios para que te ayude en un discipulado personal a conocer más la historia de la salvación en Cristo. Que Dios te bendiga. Saludos a todos los hermanos también y un feliz año para todos. En el nombre de Jesús tenemos esperanza. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra, por el consejo a través de ella. Y nuevamente, gracias a cada uno de ustedes. Queremos agradecer como familia, como equipo pastoral, equipo ministerial, a cada uno de ustedes, a todos los que han seguido durante este año nuestras transmisiones, que han sido parte del equipo de trabajo, que han estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por el amor, por la compañía, por el apoyo y el respaldo. Confiamos en el Señor que el 2021 será un año en el que Él seguirá obrando a nuestro favor como iglesia y como familia. Y queremos invitarles para que ahora en enero usted pueda unirse de manera presencial. Si está en Río Negro, pueda unirse de manera presencial con nosotros en nuestro templo. Vamos a iniciar nuestros servicios presenciales, así que son muy bienvenidos, obviamente con todas las normas de seguridad que nos indican las autoridades. Entonces les esperamos con los brazos abiertos para poder compartir juntos y celebrar así el nombre del Señor. Iglesia, un abrazo gigante. Que tengan un muy feliz inicio del 2021. Y gracias una vez más por todo su amor y por todo el apoyo. Que el Señor les bendiga.